Buenas noches a todos. Quiero saludar a la doctora Lourdes Tibán y agradecer su presencia, a todo el directorio del Inter-American Institute for Democracy, a familiares, al esposo de la doctora Tibán, Raúl Illaquiche, mucho gusto, y a todos los presentes, amigos, todos. Yo creo que el libro Tatay Correa, ya para quienes no han escuchado el término anteriormente, Tatay significa asco. Y asco es una palabra que empezó a escucharse mucho en los últimos años en Ecuador. Es una forma de calificar 10 años de abusos, de corrupción, de intolerancia, de odio. El libro de la doctora Tibán es creo que la peor arma que le va a atacar a Correa para la historia, porque no contaba con su astucia. Lourdes Tibán ha llevado un registro de, yo creo que casi todos los casos de violaciones a los derechos humanos que han sucedido en el Ecuador. Y yo coincido con ella plenamente en que todo se originó con Dayuma. Dayuma fue un ataque a una población oriental de Orellana, de una población que estaba acostumbrada a ejercer su derecho a la protesta. Protestaba ante todos los gobiernos. Conocemos quienes vivimos en el Ecuador que las poblaciones orientales son las más abandonadas del país, a pesar de ser las productoras de la mayor riqueza. Entonces los pobladores de Dayuma protestaban y siguieron protestando durante el inicio del gobierno de Rafael Correa. Sucede que no pasa mucho. En el 2007 ellos protestan porque no les habían concluido 40 kilómetros de carretera. Creo que nunca nadie se imaginó, ni en su más absurda pesadilla, que eso iba a ser motivo de una incursión en la población de la fuerza pública que violó todos los derechos humanos, y al mismo tiempo el país desconocía lo que se venía. Creo que olvidamos también un poco a nuestras poblaciones orientales y en elevar más este caso, pero al mismo tiempo también se empezaba a crear un estado de propaganda para silenciar los abusos que se irían a cometer en adelante. El libro de la doctora Tibán recoge, creo que, todo lo que es abusos a los derechos humanos de periodistas, dirigentes sindicales, organizaciones no gubernamentales que quisieron ser eliminadas mediante el decreto 16, persecuciones a opositores. No se le olvida ninguno, ni siquiera de otras tiendas políticas. Tenemos el caso de Dalo Bucarán y la esposa, a quienes les amenazaron con quitarlas a sus hijos por la publicación de su fotografía. Tenemos los casos tan célebres como los del 30 de septiembre, en el que la doctora Tibán hace un énfasis muy especial, porque fue un caso, y es un caso, que se ha reabierto en el Ecuador porque ha creado profundas heridas. Es el caso de mucha gente que entró en una lista de persecución, muchos siguen presos, y entre ellos fue su hermano. Hasta el día de hoy hay presos por este caso y se está planteando pues una demanda por él. Pero tenemos también los casos de los periodistas perseguidos. Ella hace un caso muy especial, es el caso del periodista Carlos Vera, que quizás fue también uno de los primeros casos en los que se pudo ver lo que sería la violación a la libertad de expresión, que iba a ser consuetudinaria durante 10 años. Tenemos muchísimos más casos que creo que nunca pensó Rafael Correa que la doctora Tibán los iba a llevar anotados uno por uno y plasmar en un solo libro. Ese libro, como decía el doctor Feró, nos lleva de la risa a la lágrima, ¿no? Desde a su estilo, el más puro estilo de Lourdes Tibán,
en la primera página uno simplemente se da una carcajada, ¿no? Porque ella utiliza los ataques que ella recibió durante este tiempo para presentarse como la autora de este libro. Entonces, agente de la CIA y cosas que no se pueden mencionar aquí. Pero tiene la entereza de llevar todo el recuento de lo que fueron los ataques a los luchadores sociales, a ciudadanos de a pie que simplemente tenían la voluntad de hacerle una señal de desagrado al presidente. No se le escapa a ninguno, pero lo más importante que yo veo en este libro es el toque personal de Lourdes. Es enriquecedor ver cómo ella conocía muchísimos de estos casos personalmente, trataba con las familias y visitaba a nuestros hermanos perseguidos en prisión. Yo creo que ese aporte es incomparable y da cuenta de una lucha que a Lourdes Tibán la comprometió y que hoy en día la hace una mujer en la política muy reconocida y muy querida en el Ecuador. Su lucha por los derechos humanos, su lucha también por la comunidad indígena que fue gravemente afectada, que fue perseguida. Hubo más de 200 indígenas judicializados por la ley de aguas y las marchas y las protestas que se preparaban, que hasta el día de hoy no tiene justicia. Yo creo que este libro va a ser indispensable para la memoria histórica. El libro hace imposible negar lo que fueron los 10 años de abusos y los 10 años de impunidad. También hace un acertado comentario, es decir, que cómo fue el sistema de justicia el que debió tomarse Correa para poder ejecutar este plan de someter al país a estos abusos por una década. Yo creería que la doctora Tibán es muy acertada haber esperado todo este tiempo, porque llegó a ser inclusive una nueva edición. Yo tuve esta edición un día en una mano, pero me dijeron que ya había una nueva edición. Entonces, esa edición está actualizada con, si no me equivoco, el caso de Galo Lara, su liberación, en la que también tomó parte el instituto. Y es uno de los casos que demuestra cómo el odio y la venganza de un hombre pudo llegar a extremos inimaginables. Yo creería que aquí podemos encontrar los casos inclusive de desaparecidos. También concuerdo mucho que es un capítulo que el Ecuador no ha logrado ni siquiera llegar a entender, ¿no? Tenemos más desaparecidos que nunca antes, tenemos creo que más de 2.000 desaparecidos sin ninguna explicación, y son parte de los abusos, porque si desde el poder no se interesan en investigar qué ha pasado, algo está sucediendo. Tenemos el caso de Ecuador TV, tenemos aquí uno de los sindicados entre nosotros, Francisco Endara, uno de los casos que también a Correa le interesaba muchísimo y simbolizó la censura y a la libertad de expresión, porque el intento de golpe, o mal llamado golpe, necesitaba del control de los medios de comunicación. Y eso fue una amenaza muy clara. Hubo gente que estuvo enjuiciada, pero también hubo mucha gente que estuvo en una lista, en una llamada lista negra. Y aunque dijeron que eso no era realidad, existió. Y en el país ha existido no solamente una lista negra, sino una larga lista, un largo expediente de casos sin investigar. Yo creo que estamos empezando el día de hoy con un llamado a las personas que se han sentido perseguidas y que no han recibido justicia en esta década. Esto ha sido el día de hoy, no sé si es que estamos todos informados al respecto,
pues empezará a haber muchísimo trabajo para la justicia ecuatoriana. Los últimos casos que se han podido investigar luego de que el correísmo ha tenido que sacar la mano de la justicia. Ya tenemos en este momento el caso de Fernando Balda, del secuestro de Fernando Balda, que lo ha convertido a Correa al ser vinculado a este caso en prófugo de la justicia. El caso de Gavela, como mencionamos hace un momento, y la investigación del caso Gavela, creo que eso marcará un capítulo muy importante en la historia. Hay una comisión que está trabajando en esta investigación sin tiempo definido. Y hasta el momento, en el caso Gavela, pues todos sabemos que hubo un tercer informe y que alguien se encargó de desaparecerlo. Bueno, yo quiero felicitar a la doctora Tibán porque ha hecho un trabajo que muchos hubiéramos querido poder hacer, que quizás todos estuvimos esperando, pero ella tuvo la genialidad de llevar una agenda, un registro, caso por caso, y también de comprometerse con estos casos. Se siente que ella tiene un compromiso con ellos real, que los ha vivido y que nos puede contar quizás de primera mano cómo ha sido el sufrimiento y cómo ha sido la impunidad en el país durante estos 10 años.